Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, qué gusto saludarles. Hoy es martes, día de vernos en Facebook y como todos los martes, aquí nos encontramos con la ayuda de Dios y agradecemos tanto a Dios que nos permite llegar a todos ustedes. Y bueno, si finalmente se llega el martes otra vez, parece que las semanas se van rapidísimo y como bien sabemos, hoy es martes, día del Señor, como todos los días son días del Señor, pero hoy es martes de vernos aquí en estas transmisiones, en estas conversaciones que tenemos a través de las redes sociales, una conversación que procuramos sea amena, sea al menos que te ayude a distraerte de tu jornada, de este inicio de semana, este principio de semana que parece que ya queremos que sea viernes y ya queremos que termine la semana, pero de repente nos damos cuenta que el tiempo no se detiene y sigue avanzando, seguimos cada día acercándonos más al fin de mes. Ya se acabó febrero, ya estamos en marzo y estamos listos para continuar en lo que Dios nos permite hacer. Así es que bienvenidos seas a esta transmisión. Nos da gusto saludarles y a todos los que van llegando hoy se van integrando a esta transmisión. Gracias, gracias de verdad por estar con nosotros. Gracias por conectarse, por esperar el tiempo de inicio y empezamos 7 minutitos tarde, pero ya estamos aquí. Ya estamos aquí, gracias a Dios, y les agradezco tanto su compañía y que nos permitan llegar a sus hogares, a sus trabajos. A veces vienen en el transporte público o vienen ya rumbo a casa y se conectan para entrar a esta transmisión desde el principio. De todas maneras, sabes que la transmisión se queda aquí en Facebook, después la compartimos en nuestros canales de YouTube. Así es que cualquiera que sea la plataforma que prefieras, eh, pues ahí nos puedes escuchar. Y estamos implementando ahora, subiendo algunas de las prédicas que ya, de las enseñanzas que hemos tenido ya previamente en la congregación o aquí en estas transmisiones. Lo que estamos haciendo es el puro audio, sin el video, lo que se conoce como podcast, lo estamos compartiendo en Spotify. Por si nos quieres buscar por ahí y tienes el servicio de Spotify o usas el servicio gratuito, ahí nos puedes encontrar. Ahí están, vamos subiendo poco a poco por las características del internet que tenemos, vamos subiendo poco a poco esos audios para que también quienes prefieren estar trabajando o estar haciendo alguna otra actividad, incluso caminando, haciendo deporte, y quieres estar escuchando un mensaje de la palabra de Dios, también nos puedes estar escuchando a través de Spotify. No son muchos los audios que hemos subido, no son muchas las enseñanzas, pero vamos a procurar subirlas todas si nos los permite la plataforma. Si nos deja hacerlo, lo vamos a subir y estaremos subiendo ya aquí en Facebook. Compartimos la liga a través de Twitter, pero también subimos el video a YouTube y de ahora ya lo estamos compartiendo en Spotify. Así es que procuramos que de alguna manera puedan llegar estos mensajes a todos aquellos que quieran oírlo, que quieran escucharlo, que quieran tener acceso a una enseñanza, a una conversación como esta de los martes o las enseñanzas que tenemos los domingos. Así es que cualquiera que sea la manera en que quieras escucharnos, estamos procurando abarcar todas las redes sociales que no son, que están a nuestro alcance y que podemos usar. Así es que no dejamos de compartir. Aquí estamos. A veces cambiamos el día, a veces no estamos en martes, nos vemos en miércoles. Ha habido semanas en que sí, definitivamente no hemos podido estar, pero en la siguiente nos reponemos y aquí estamos otra vez al pie del cañón, dispuestos a platicar hoy martes con todos ustedes. Así es que si nos ves por primera vez, si estás por primera vez te llega este mensaje y escuchas esta conversación, bueno, te invitamos a que nos escuches hasta el final, quédate y quizás esta conversación te sirva, quizás esta conversación te ayude, te aliente, te dé ánimos, te dé fuerza, te dé fe, confianza, esperanza en Dios, que eso es lo que estamos buscando y queremos bendecirte de alguna u otra manera. Así es que bienvenidos todos, gracias por acompañarnos, sean muy bendecidos de parte de Dios y pues creo que me ha funcionado la fórmula, ya llevamos 2 martes haciéndolo, de primero responder a las preguntas que me hacen llegar y después entrar al tema. Así es que voy a procurar responder a unas preguntas que me hicieron llegar eh, y espero sea de provecho para aquellos que tengan las dudas y quien nos hizo llegar las preguntas puedan escuchar la respuesta, porque
Alguien me hizo una pregunta, la respondí y me dice, es que cuando lo respondió, cuando dio la respuesta a mi pregunta, híjole, a veces omito, escribo las preguntas que me hacen llegar, aquí las tengo, pero omito el nombre de aquel o de aquella persona eh, que me las hizo llegar, precisamente porque me piden que no lo mencione. Y pues a veces son tantos los mensajes que no recuerdo con precisión el día que respondí, pero aquí se quedan las preguntas y vamos a dejar las preguntas al principio para que quien busque la respuesta se encuentre con sus preguntas y encuentre la respuesta. Al final, lo que procuramos es compartir en base al mensaje de la palabra de Dios, en base a lo que la Biblia nos enseña, tratar de responder estas preguntas para que aquellos que en su corazón tengan alguna duda o alguna incertidumbre puedan encontrar la respuesta a esas preguntas. No pretendemos saberlo todo, pero nos apegamos a las enseñanzas de la Biblia y en base a eso procuramos responder. O nuestra propia experiencia personal o simplemente lo que la vida nos ha enseñado y si esos consejos te pueden ayudar y te pueden servir y te pueden ser útiles para bien en tu vida, pues esperamos que así sea. Bien, sin darle vueltas a las preguntas, dice la primera pregunta, ¿los cristianos podemos opinar de política? Este, Esa es una de las preguntas que a veces cuesta mucho trabajo responder, no porque no tenga la respuesta, sino porque diferimos mucho entre opiniones, entre cristianos, diferimos mucho acerca de lo que pensamos eh, como cristianos. Aún siendo cristianos deberíamos de tener un mismo pensamiento, el pensamiento de Cristo, pero no. Te puedes llevar una sorpresa impresionante de conocer cristianos que opinan a favor de algún político y cristianos que opinan en contra de ese mismo político. Y todo es una percepción, todo es parte de la manera en cómo vemos las cosas, nuestra propia experiencia, incluso nuestra propia doctrina. Eh, Ahora, dependiendo del lugar en el que te encuentres y dependiendo, respondiendo a la pregunta, dependiendo del lugar, el país en el que te encuentres, sería las condiciones de opinar respecto a la política. Por ejemplo, en México, los que somos ministros de culto, los pastores, como en mi caso, que estamos al frente de una congregación, no podemos hacer proselitismo político desde el púlpito. Es decir, no podemos ocupar aquí en México, por la ley, por la constitución, no podemos opinar, ni dirigir, ni incitar, ni motivar respecto a política desde el púlpito. Sin embargo, yo soy ciudadano, también soy mexicano, soy ciudadano y tengo derechos políticos. Tampoco los líderes de culto, los pastores o sacerdotes o cualquier tipo de líder de culto, tampoco podemos participar para ser elegidos nosotros como candidatos de algún partido y participar en una elección popular y ser votados para ocupar algún puesto o un cargo público. No podemos hacerlo porque la Constitución lo prohíbe. Entonces, desde ese punto de vista, en México, hablando de que en México no sé las demás naciones y los demás países cuáles sean las reglas respecto a eso, pero aquí en México los líderes de culto no podemos opinar directamente desde el púlpito. Sin embargo, por ejemplo, yo aquí estoy usando eh, mi cuenta personal, yo puedo hablar y decir respecto a la política siempre y cuando no incite o no anime a alguien a dirigirse hacia algún partido o hacia algún candidato. No lo puedo hacer porque yo estoy registrado como pastor ante la Secretaría de Gobernación y cualquier ciudadano, si me ve a mí haciendo proselitismo político, podría denunciarme ante la Secretaría de Gobernación y no solamente podrían quitarme mi registro como pastor, sino también incluso cerrar la iglesia en la que yo pastoreo. Entonces, como pastor o como líder religioso, no puedo hacer ese énfasis de estar a favor de uno y promover el voto a favor de una persona o promover el voto en contra de una persona. Entonces no podemos hacer eso. Pero como ciudadano, yo como ciudadano mexicano, tengo derecho a tener una ideología política, a tener una percepción política y a tener mi favorito político o mi partido político favorito y ejercer mi voto con libertad a quien yo quiera y como yo quiera. Dentro del núcleo cristiano, a veces es muy difícil hablar de política porque incluso, me acuerdo hace muchos años, cuando yo recién me había convertido, todavía se decía
por ahí de los noventas, en el 95 yo me convertí y todavía se decía que la política era un asunto del diablo, era un asunto donde el diablo había metido su cuchara y que los cristianos no deberíamos de participar en política. Sin embargo, yo crecí en un hogar político. Mi papá, mi mamá, mis hermanas, todas han tenido un criterio político, una percepción política, un sentir político, una participación social y política. Desde que yo tengo memoria, mi papá siempre nos incitó al pensamiento crítico, siempre nos animó a la reflexión, nos compartía sus opiniones acerca de la política, nos contaba la historia del país para que nosotros nos percatáramos acerca de lo que estaba sucediendo en el país y nosotros mismos pudiéramos elegir o tuviéramos nuestras preferencias políticas. Entonces, desde antes de ser cristiano, yo ya tenía una intención hacia la política. De hecho, ya siendo cristiano, este, me, me involucraba en cuestiones políticas en mi trabajo, en la sociedad, en algunas cosas. No fui pastor o no me hice pastor sino hasta mucho tiempo después de haberme convertido a Cristo. Pero siempre he tenido una opinión política, siempre he tenido o he procurado expresar mi pensamiento político, pero no lo hago desde el púlpito, y procuro no hacerlo desde aquí, desde este foro que uso como el mensaje de parte de la iglesia del Señor o en el ministerio en el que servimos, sino desde mis cuentas personales envío mensajes, publico cosas que tienen que ver con la política o que tienen que ver con algún tipo de pensamiento, lo comparto porque soy ciudadano y tengo derecho a eso. Lo que no puedo hacer como líder religioso es promover el voto hacia algún partido o hacia algún candidato. Eso sí no lo puedo hacer. Pero todos los cristianos tenemos una responsabilidad social con nuestra nación, cualquiera que sea tu nación, tienes una responsabilidad social, tienes una responsabilidad como ciudadano y tienes que ejercer tu voto, tienes que informarte, tienes que saber de qué se trata la política y no dejar que otros hablen o digan o te traten de convencer de ideas que no tienen sustento o fundamento. Hoy las redes sociales tienen dos vertientes, una virtud y un defecto. La virtud es que tienes acceso a la información, que puedes enterarte de lo que está sucediendo del otro lado del mundo en el mismo instante que está sucediendo y puedes acceder a información sin esperar a que alguien te lo cuente. Antes solamente teníamos una fuente de información que era la televisión y hoy no, hoy tienes el internet, puedes buscar, googlear ahí, escribir, investigar todo lo que quieras acerca de candidatos, acerca de partidos, acerca de situaciones políticas del país. Tienes que investigar, tienes esa responsabilidad como ciudadano mexicano o como ciudadano de tu país. Es importante estar informados porque la desinformación y la ignorancia hace que nosotros seamos vulnerables ante cualquier político. Incluso ni siquiera los candidatos o los partidos. Cualquier persona que tenga una idea política, por el solo hecho de compartírtela, si tú no tienes información al respecto, te van a convencer tu corazón y te van a hacerte hacia un lado o hacia el otro. Entonces es importante que nosotros nos informemos, que estemos informados. La política no es un asunto de sentimentalismos. Lamentablemente los políticos usan los sentimientos de la gente para ejercer su politiquería. Pero la política no es un asunto de sentimientos. La política tiene que ser un asunto de información, de datos, de razonamientos, de las cosas que te permitan ver lo que está sucediendo en tu país y de qué manera tú puedes actuar o interactuar con tu nación para que esa situación política cambie, mejore o continúe. Esa es una decisión que nosotros tenemos que hacer como cristianos y tenemos que participar en ello. Y por supuesto no podemos olvidarnos de lo que la Biblia nos enseña, de que tenemos que orar por los que están en eminencia, tenemos que orar por aquellos que están ejerciendo un cargo público. Y lamentablemente a veces los cristianos oramos, yo lo hice durante muchos años, ya no lo hago así, pero por muchos años yo oraba para que los gobernantes, tanto el presidente municipal, el gobernador del estado, el presidente de la república, los diputados, los senadores, yo oraba y así me enseñaron que teníamos que orar para que ellos se convirtieran en cristianos. Eh, Muchos cristianos oran así, muchos cristianos oran para que los políticos se vuelvan a Cristo. Pero no es necesariamente esa la oración que tenemos que hacer. Nosotros oramos
y oramos por nuestra nación y oramos para que los que están en eminencia tengan sabiduría, tengan temor de Dios, hagan las cosas que contribuyan al plan de Dios. Hace muchos años, en el 2006, esto lo he testificado muchas veces, en el 2006 eh, fueron elecciones aquí en México. Yo tengo mi preferencia política y hice mi voto, pero me sentí decepcionado cuando después de las elecciones vi los resultados. Sin embargo, en el 2009, en un congreso en el que mi apóstol, mi cobertura, nos invitó y estuvimos ahí, mi apóstol hizo una profecía, él es profeta, y él declaró una palabra profética en el 2009. De hecho, tengo el disco ahí grabado y lo oigo las veces que puedo. Y mi profeta o mi apóstol hizo esta declaración profética. Y él dijo que en el 2018 ganaría un hombre un político, no sabíamos quién, pero ganaría un político eh, que ayudaría mucho a México. La palabra que Dios habló a través de mi profeta o de mi apóstol fue que habría una diferencia en el país. Pasó 2009, hubo elecciones, en el 2012 hubo elecciones, en el 2012, 2015 hubo elecciones, y en el 2018, cuando llegó la fecha, hubo elecciones. Y cuando yo vi los resultados, yo dije, bueno, ganó este hombre, él es el que ganó las elecciones. Si esta palabra tiene cumplimiento para este tiempo, entonces yo voy a confiar y voy a creer y voy a orar porque Dios haga lo que tenga que hacer. Quizás sea el único loco que ha creído esa palabra, porque no sé si a cuántos más ya se les habrá olvidado esa profecía, pero yo recuerdo que esa palabra a mí me da la certeza de algo, no que el hombre sea el mágico o el superhombre o el superpresidente que va a hacer que a México le vaya bien, por supuesto que no, pero me hace confiar que Dios tiene control también acerca de los gobiernos y Él sabe lo que pasa en una nación y Dios sabe por qué pasa lo que pasa en una nación. Y nosotros podemos estar tranquilos o podemos estar confiados de que Dios tiene la certeza y tiene el control de todo lo que está pasando en el mundo. Y no es que sea un control y que seamos marionetas y que el control es, no, no me refiero a eso, sino que todo lo que pasa, todo lo que sucede en el mundo, todo lo que acontece en el mundo, está dentro de un plan de Dios y Dios tiene conciencia de todo lo que está aconteciendo. No hay nada que salga de las manos de Dios. Y aunque no nos parezca o no entendamos o no sepamos por qué está pasando lo que está pasando, nosotros tenemos que tener nuestra confianza en Dios. No confiamos en personas que nos pueden fallar, confiamos en Dios que no nos va a fallar. Y entonces debemos hablar de política, debemos pensar que somos parte importante de esta nación, que podemos hacer una diferencia. Si quieres participar, tienes que informarte, tienes que aprender. Si quieres ser un político, hazlo de manera honesta. No, miren, les cuento algo. En el 2006, esto ya muchos lo han oído, habrá quienes no lo hayan escuchado, pero en el 2006, un partido político nuevo en el Estado de México, nosotros vivimos en el Estado de México, y en el 2006 surgió un partido político nuevo. En México existe esa facultad de que surjan partidos políticos cada vez que hay elecciones, surgen partidos políticos. Y surgió este partido que decían era un partido cristiano en el Estado de México. Entonces, para poder participar en esas elecciones del 2006, porque había elecciones eh, para presidentes municipales y para diputados locales, entonces había elecciones en ese año y andaban buscando cómo establecer el partido, cómo regarlo o distribuirlo en todo el Estado de México para poder generar un impacto en el Estado y poder mantener el registro del partido. Así es que se hicieron todos los trámites, se buscaron candidatos y entre los candidatos que buscaron llegaron a la iglesia a la que nosotros pertenecíamos, mi esposa y yo, y hablaron con el pastor. El pastor dijo, bueno, conozco un hermano que le gusta la política y a lo mejor él sea el candidato. Y me fueron a ver a la casa, nos visitaron a mi esposa y a mí y me ofrecieron la candidatura de este partido político en el 2006. Yo todavía no era pastor, era congregante nada más. Y y pues me emocioné, porque la candidatura era para ser representante de este partido, candidato de este partido, para la presidencia municipal de ese municipio donde nosotros vivíamos, que era Valle de Chalco. Y entonces me fueron a ofrecer la candidatura, me encantó la idea, yo les digo, soy político desde mucho tiempo atrás, y y me encantó la idea. Entonces yo me imaginaba ya siendo presidente, no porque fuéramos a ganar, sino porque me creía con todo mi corazón
creía que Dios podía darme la oportunidad de llegar a ser presidente municipal. Estoy hablando del 2006. 2006 es hace 16 años. Han pasado, sí, estoy bien. 16, no, perdón. 2006, sí, 16 años. Han pasado 16 años de eso. En aquel entonces, pues yo era un chamaco, tenía 34 años, parecía una buena idea. Me empecé a involucrar en la política, aun cuando yo sabía de política, pero desde los partidos. Y entonces empecé a participar en el partido, iba a las reuniones, teníamos que viajar a otras ciudades para ver lo de los registros y todo. Y el hermano, un pastor al que aprecio mucho y quiero mucho, quien me coordinaba o me dirigía en esta participación política, él me llevaba y me traía y me involucraba y me informaba y me decía las cosas están así, tienes que moverte de esta manera, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y ya andábamos haciendo la campaña política. Yo financié una pequeña publicidad que hicimos, que eran volantes, que eran spots, que era pinta de bardas. En fin, empezamos a movernos porque yo quería participar y quería ganar la presidencia de este municipio. Para mi sorpresa, eh, lo que me pareció impresionante fue la manera en cómo se mueve la política, pero lo que más me impresionó fue cómo los cristianos participan de la política. La verdad es que terminé muy decepcionado. Bendito sea Dios que el partido no logró el registro. Al final lo echaron todo abajo. No logré participar, no fui votado, no votaron por mí, porque no logramos el registro. Así es que lo que vi, de lo que me di cuenta, de lo que me percaté, es que los cristianos no sabemos hacer política. Y me refiero no a la congregación, me refiero a los líderes, a los pastores. Los pastores no sabemos hacer política, no sabemos participar de la política. Porque por un lado tenemos miedo a ser sancionados por la autoridad, por el gobierno, por el INE, tenemos miedo a ser sancionados porque nos pueden multar, nos pueden quitar el registro ante gobernación de pastores, nos pueden cerrar la iglesia, los hermanos se pueden. Entonces, por un lado tenemos miedo a involucrarnos, a informarnos, a aprender acerca de política y a participar en la política. Tenemos miedo. Y por el otro lado, tenemos intereses. Y entonces, por años nos han enseñado que los cristianos dependemos de los políticos, que hay que ir a pedirle al político que nos dé, cuánto nos puede dar, qué aportaciones va a hacer para nosotros, qué favores nos va a ayudar, con qué trámites nos va a favorecer. Y estamos acostumbrados, estamos pensando y creyendo que los políticos son los que nos van a resolver los problemas. Y eso a mí me decepcionó muchísimo. Terminé muy decepcionado de la política que hacen los cristianos. Yo sigo pensando que tenemos la obligación como ciudadanos de participar políticamente, no de involucrarte en un partido, no estoy diciendo eso, ni que te vayas a afiliar a un partido. Lo que estoy diciendo es que debemos de saber, debemos de estar informados, debemos tener el conocimiento de lo que está pasando en el mundo, de lo que está pasando en nuestro país, de lo que está pasando en tu estado, de lo que está pasando en tu ciudad. Debes de enterarte, debes de saber por lo menos quién es tu presidente municipal, quiénes son tus diputados. Debes de saberlo, debes de saber cuál es la política de los partidos que están gobernando, hacia dónde se están dirigiendo, qué tienes que hacer o qué puedes hacer tú para ayudar a esas políticas, si son las que convienen a tu municipio o a tu país, o si definitivamente tienes que hacer una manifestación por los medios correctos, hacer patente tu inconformidad, la manera en que estás de acuerdo o desacuerdo para lo que se está haciendo, pero de manera correcta. No es solamente tirar basura y ya, y aventar habladas y ya, y desinformar y ya. No, hay que informarse, hay que participar, hay que hacer lo que tienes que hacer. Entonces los cristianos tenemos la obligación de saber, de enterarnos, de informarnos y hablar de política con libertad. Lamentablemente, es como hablar de Dios en medio de un grupo de ateos. Cuando tú hablas de Dios con alguien que no cree, es difícil poder llegar a un punto de acuerdo con otra persona. Eh, Sin embargo, nosotros tenemos que tener esa capacidad como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que tener esa capacidad, ese don que Dios nos ha otorgado y manifestar lo que es el don de la reconciliación. Nosotros como cristianos no podemos estarnos peleando con el mundo por nuestra manera de pensar o nuestra ideología, nuestra corriente política. Tenemos que hacer las cosas
correctamente, tenemos que pensar correctamente y hablar correctamente. Lo peor que podemos hacer, eso sí es importante para cerrar con esta pregunta, esto sí es importante, quizás lo demás que dije no me hagas mucho caso, pero esto sí es importante. Yo lo he dicho muchas veces, yo no metería las manos al fuego por un político, por ninguno, ni el que están, ni los que gobiernan ahora, ni los que han gobernado antes. Nunca metería yo las manos al fuego por un político, porque ahí el político tiene la habilidad de mostrarle al público una cara, una faceta. Y luego si los medios de comunicación lo ayudan o si los medios de comunicación lo critican, entonces tú vas a tener una percepción de ese político, de la imagen que los medios de comunicación te dan. No es la verdad acerca de ese político. Solamente su esposa, sus hijos, su familia sabrán realmente lo que es y lo que hace, y a veces ni siquiera ellos. Así es que, ¿por qué defender nosotros a capa y espada a un político? Y pelearnos con la familia y pelearnos con todo el mundo porque defendemos a un político o porque atacamos a ese político. Entonces, yo no haría eso. Mi consejo sería, cuidado, no defiendas a alguien, ni culpes a alguien o condenes a alguien que no va a ser, que no te va a defender o que no va a hacer algo directamente por tu familia. Tenemos que orar, tenemos la responsabilidad de orar por nuestros gobernantes, eso sí lo tenemos que hacer. Tenemos que pedirle a Dios que les dé sabiduría, que tengan temor de Dios, que las cosas que hagan sean a favor del pueblo, que sea gente honesta, probada, eh, acerca de su honestidad, acerca de su integridad. Y como en todos lados, siempre habrá granitos en el arroz que por más que quiera alguien ser honesto en su trabajo, siempre se va a encontrar alguien que no lo es. Muchos han aprendido a hacer política para eso, para robar. Y si hubiese más cristianos que se involucraran en la política, no tendrían que ser políticos que se convierten en cristianos, sino más bien cristianos que se convierten en políticos. Yo creo que la salvación te da la certeza de la identidad para saber quién eres y saber hacia dónde tienes que ir y qué es lo que tienes que hacer. Pero sí tenemos que hablar de política, no tenerle miedo a la política, tienes que informarte, tienes que leer, estudiar, no te dejes llevar, miren, no se dejen llevar por los medios de comunicación ni por lo que oyen en los medios de comunicación. No, no te va a, no te va a dejar nada bueno este, de enterarte o informarte por aquellos que tienen detrás de sí un cúmulo de intereses. Así es que escucha una voz, si te gusta oír las noticias, escucha un noticiero, escucha otro tipo de noticiero y escucha otro tipo de noticiero. Y hazte un propio criterio. No porque lo dijo fulano, porque lo dijo Perengano, porque este reportero es muy famoso, por eso es cierto lo que dijo. No, ah, tenemos que tener nuestro propio criterio y la Biblia nos enseña que tenemos que tener discernimiento. Así es que discierne acerca de lo que está pasando en el mundo, en tu país, en tu estado, en tu municipio. Discierne, date cuenta de lo que está pasando y tienes la autoridad de ejercer tu voto y votar por quien tú quieras. Pero tienes que hablar, habla de lo que te parece, lo que no te parece. Y aunque a muchos no les gusta escuchar cuando tú hablas de un político, bien o mal, como sea que hables, no les gusta escuchar eso y se molestan y se ofenden. Y cuando tú ves que alguien se ofende por un tema de política, no lo vuelvas a tocar ese tema con esa persona, porque nada ganas en hablar de política, defendiendo un partido, defendiendo un político, si vas a terminar peleado con tus seres amados. Así es que mi consejo es, sí, hablemos de política, pero con mucho cuidado, así es que con mucha precaución. Ok, antes de ir a la siguiente pregunta, aprovecho para saludar a Irma Castañeda. Dice buenas noches a todos. Gracias, pastor. Bendiciones a todos. Gracias, hermana Irma. Laura, gracias, Laura. Dice buenas noches, pastor Axa. Saludos y bendiciones. Gracias, Laura. Saludos también para ti. Bendiciones a tu familia. También nos deja un comentario por aquí, Rodolfo Hernández Ramírez. Dios les bendiga. Gracias, Rodolfo. Dios te bendiga también. Gracias por acompañarnos en estas transmisiones. El Señor sea contigo siempre. Eh, Gaby Lima, hermana Gaby, gracias. Dios le bendiga. Un gusto saludarle también. Gracias. Un saludo y un abrazo bien fuerte. Irma Astudillo dice buenas noches, pastores. Bendiciones. Gracias, Irma. Bendiciones. Dios te bendiga. Alejandro García dice buenas noches, pastor. Bendiciones para todos. Gracias.
Alejandro, Dios les bendiga. Recuerden, si tienen preguntas, pueden dejarla aquí en los comentarios o pueden mandarme un mensaje personal y ahí estaremos comentándolo. Nos dejó su saludo Irma, Rodolfo, Vero Huerta. Vero, un gusto saludarte. Gaby Lima, Laura, Irma Castañeda y Sonia Bautista. Un abrazo a todos. Sonia, por cierto, creo que fue tu cumpleaños, Sonia, si nos estás viendo. Feliz cumpleaños, me pareció o me recuerdo que era tu cumpleaños por estas fechas. Pero si no es así, pues de todos modos será una doble felicitación. Felicidades a Sonia. Ok, la segunda pregunta, espero haber respondido esa pregunta. Sí debemos hablar de política, sí, pero es mejor que hables informado, no desinformado, y no por la opinión de otros. Crea tu propio criterio. Date el tiempo de analizar y de pensar acerca de la política. Nosotros no tenemos un país teocrático, nosotros tenemos un país democrático, donde la democracia significa que el poder es del pueblo, la teocracia significa que el poder lo otorga Dios. Es decir, en la democracia el pueblo le da el poder a ciertas personas por las que vota y a ellos se les otorga el poder de dirigir a la nación. En la teocracia es Dios quien pone a los reyes por medio de sus profetas, por medio de los sacerdotes, o pone a los gobiernos de esas naciones, los pone Dios. Nosotros no tenemos una teocracia, nos encantaría tener una teocracia, pero para que eso fuera posible, para tener una teocracia en México, tendríamos que tener líderes espirituales que escuchan la voz de Dios para dirigir a toda una nación y decirle, el líder de esta nación o el gobierno de esta nación va a estar en manos de fulano o perengano. Lamentablemente muchos cristianos, una vez que ya salen los candidatos y que van a ser votados, los líderes no preguntan a Dios si este es el candidato al que hay que apoyar o es el candidato por el que hay que votar. Lo que hacen es ver si este candidato tiene facultades de ganar o tiene oportunidad para ganar y entonces se alían a él o se forman en las filas de estos partidos. Eso es lo que está pasando en México. Lamentablemente lo tengo que decir. Eso es lo que pasa, es lo que hay. Y a muchos no les gusta cuando yo lo digo, pero así es. Así es. Muchos líderes este, se alían a los partidos o se afilian a los partidos o hacen sus propios partidos porque quieren sacar ventaja de ello. No porque esa sea la dirección que les está dando. Y si me equivoco y estoy diciendo algo realmente equivocado, que no es así, y no es porque generalice, pero si lo que estoy diciendo está equivocado, bueno, alguien que me desmienta y que me diga, no, yo estoy afiliado a este partido, pero no tengo ningún interés, es mi filiación, su ideología me convence, sus principios son apegados a mis creencias espirituales, así es que estoy con ellos por esta razón. Pero bueno, y estoy hablando de los líderes, no de los congregantes. Los congregantes tienen toda la libertad de pertenecer al partido que quieran y votar por quien quieran. Pero los líderes, estoy hablando de los líderes, que después piden al pueblo que participen con ciertos partidos, esos líderes que hacen eso tienen sus propios intereses. Lamentablemente así es. Ok. Perdón, y es muy triste verlo porque hay muchos pastores a los que amo con todo mi corazón, líderes a los que respeto con todo mi corazón, de los que he aprendido espiritualmente cosas impresionantes, pero que de política no tienen la menor idea y se dejan llevar por otras cosas, pero no porque Dios los esté poniendo a hacer eso. Así es que escuché alguna vez a algún predicador que decía, el pastor tiene que dedicarse a la iglesia y no andar en la política. Yo creo que si no sabes de política, no te dediques a la política. Pero si eres pastor, sabes, conoces, tienes principios, hay en tu corazón una convicción y quieres participar en política, hazlo si el Señor así te lo permite. Si no, pues evítate problemas y evítate sanciones en este país. Ok, segunda pregunta. ¿Qué hay acerca de los derechos de otros, de otras personas? Eh, Creo que sé por dónde va la pregunta. Me lo supongo por todo el texto que me manda antes de la pregunta. Así es que no les voy a leer el texto porque tiene cosas que nos podrían afectar aquí en Facebook. Pero, ¿qué hay acerca de los derechos de otros? Eh, Benito Juárez decía, el respeto al derecho ajeno es la paz.
no es que sea pro Benito Juárez, pero este, algo que sí es cierto es que mis derechos tienen un límite. Cuando mis derechos transgreden los derechos de otras personas, yo estoy violentando los derechos de otra persona. Cada quien tiene derecho de vivir como quiera, de hacer lo que su vida se le dé la gana, de tener la filosofía y la ideología que quiera. Somos libres para decidirlo, pero tenemos que separar claramente que no todo lo que hacemos agrada a Dios. Mis hijos tienen derechos. No voy a hablar de otros, voy a hablar de mi familia. Mis hijos tienen derechos, como niños tienen derechos, como adolescentes tienen derechos. Ahora que ya son jóvenes, adultos tienen derechos. Y sus derechos, su mamá y yo hemos procurado respetarlos. Todos sus derechos. Derecho a la educación, derechos a ser feliz, derecho a la expansión, a la diversión, derecho a la alimentación, derecho a la salud. Dale una leída a los derechos de los niños. Y durante todo el tiempo que mis hijos fueron pequeños, mi esposa y yo procuramos cubrir todas esas necesidades de nuestros hijos. Sin embargo, así como tienen derechos, también tienen obligaciones. El problema es que cuando queremos solamente que nuestros derechos sean respetados y no tomamos en cuenta y no consideramos nuestras obligaciones, estamos volviéndonos en los mismos tiranos que creemos que están violentando nuestros derechos. Así es que los derechos de otra persona son importantes y debemos de respetarlos. La gente tiene derecho a pensar diferente a mi manera de pensar. Tiene derecho a creer algo completamente diferente a lo que yo creo. Tiene derecho a formar parte de un partido político o no formar parte de un partido político a la creencia que yo tengo o no. Es decir, cada ciudadano tiene derecho. Lo que no está bien es que eh, traten de violentarse mis derechos eh, por darle más derechos a otra persona. Eso ya no está bien. Las leyes han cambiado en todo el mundo. Hay ciertas corrientes ideológicas que están tratando de afectar las cuestiones legales en las naciones. Eso es real, no es una teoría de conspiración, ni soy conspiranoico, ni tampoco eh, pienso que el mundo está sometido y que los Illuminati, aunque sí, probablemente existan, yo no tengo evidencias de ello, y probablemente haya, y probablemente estén trabajando para conquistar al mundo, probablemente sí, los satánicos quizás están estableciendo su dominio para que Satanás se manifieste, probablemente no lo sé, yo lo que sé es lo que la Biblia me enseña, y la Biblia me enseña que todo eso tiene que pasar, que tiene que acontecer, pero también la Biblia me enseña acerca de la misericordia, del favor, del amor al prójimo, de respetar a los demás, de considerar a los demás como superiores a mí mismo, de ver por los otros antes que por mí. La Biblia me enseña principios que si nosotros los consideramos, tendríamos menos problemas de los que tenemos hoy en día. Hoy se pelean por derechos que se supone están sustentados en valores, pero lo he dicho muchas veces, los valores cambian de acuerdo al interés y a las intenciones de los corazones de cada persona. Pero eso es en cuanto a los valores. Pero hay algo que es inmutable y es incambiable, y que son los principios que Dios ha establecido. Si nosotros hiciéramos más caso a los principios que Dios ha establecido, no tendríamos necesidad de lidiar o de batallar con respetar los derechos de uno o los derechos de otro. Creo que la mejor o el mejor instrumento, la mejor guía para tener una vida correcta como sociedad son los principios que Dios ha establecido para que funcionemos como sociedad, para que tengamos el cuidado de los demás, el amor al prójimo, el respeto por otros, sin importar cuál sea su manera de pensar, ni sus creencias, ni su ideología. Ahora, eso es en cuanto a los derechos, y no nos confundamos, porque las constituciones políticas de los países tienen establecidos los derechos. Las Naciones Unidas estableció los derechos humanos como un principio fundamental entre todas las naciones, al menos entre las que pertenecen a las Naciones Unidas. Entonces, los derechos son parte, es una manera de establecer los principios legales o jurisprudenciales, perdón, eh, para que las personas tengan por igualdad, todos tengamos por igual los mismos derechos. Sin embargo, sin embargo,
los derechos legales o los derechos constitucionales no significa que estén apegados a la palabra de Dios. Entonces yo no puedo legalmente, como ciudadano mexicano, no puedo ir en contra de los derechos de otros. Pero teológicamente o como cristiano, a veces es necesario señalar en qué está equivocado los demás sin violentar sus derechos civiles o sus derechos humanos. Solamente exponer lo que yo creo, lo que yo pienso, lo que la Biblia me enseña, eh, de manera que aquellos que me escuchan sepan lo que Dios dice. Y no porque yo respete sus derechos como personas, significa que apruebo lo que hacen, ¿no? Respeto sus derechos a expresarse, a pensar diferente, a hacer lo que se les dé la gana con su vida, pero eso no significa que yo diga, ah, sí, está bien, no importa, son tus derechos, Dios está de acuerdo con ello. No, a veces tenemos que decir directamente o abiertamente que aunque es su derecho, no significa que Dios lo está aprobando. Eh, eso es lo que nos cuesta mucho trabajo como cristianos, tratar de decirle a una persona, está bien, es tu derecho, piensa lo que quieras, haz con tu vida lo que quieras, pero no significa que está bien. Y vuelvo al ejemplo de mis hijos. Nosotros procuramos cubrir todas sus necesidades básicas, pero cuando era necesario poner un límite, a aplicar alguna disciplina, a hacer una corrección, ejercer algún tipo de castigo, a lo mejor, no físico, pero sí algún tipo de restricción, eh, pues era necesario para corregir sus vidas, lo hacíamos, pero eso no significaba que violábamos sus derechos. Así es que sí podemos hablar de ello, tenemos que tocar el tema, sobre todo siempre piensa, como la Biblia enseña, considerando al otro como parte importante de la vida, a tu alrededor, con ese amor que tenemos hacia el prójimo, siempre ese debe ser nuestro parámetro, siempre tiene que ser la manera en cómo debemos dirigirnos a los demás, pensando en amor, eh, confiando en que el amor de Dios está en nosotros y que creemos con todo el corazón que Dios ama a las personas. Con esa convicción es que nos conducimos o deberíamos conducirnos. No es otra cosa, no son cuestiones religiosas, no son cuestiones fanáticas, no son cuestiones doctrinales, es el fundamento del amor y el principio del amor que nos ayuda a acercarnos a los demás. Ojo, eh, la doctrina es importante. Saber que tenemos un principio, un conocimiento acerca de lo que creemos, nos ayuda a tener dirección. Ser disciplinados, ser estrictos en algunas áreas, poner límites, sí es importante dentro del camino cristiano porque te ayuda a saber hacia dónde vas y hacia dónde no te tienes que hacer. Amén. Bueno, esas fueron las preguntas. Espero les ayude un poquito. Si hay alguna confusión entre todo lo que dije, por favor háganmelo saber. Si tienen alguna duda de lo que acabo de decir o algo que quieran profundizar y aclarar más, por favor háganmelo saber y con todo gusto procuraremos responder. Ok, como ya se me está acabando el tiempo, vamos al tema del día de hoy. Y el tema del día de hoy tiene que ver con un texto que seguramente es muy conocido entre los cristianos cuando hablamos de servir a Dios y oímos a Josué, el sucesor de Moisés, el líder de la nación de Israel para tomar la tierra prometida, cuando dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Y a lo mejor en tu casa hay un texto bíblico, un cuadro, un marco, una tabla y con ese texto que dice, yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un texto muy citado, eh, muy conocido, perdón, muy conocido por los cristianos y que tiene que ver con la disposición de este líder llamado Josué para desafiar al pueblo acerca de su convicción de servir a Dios, de seguir a Dios. Sin embargo, hemos confundido este texto con la obligación de servir a Dios. Pensamos que los cristianos o los que tenemos temor de Dios o que creemos en Dios, tenemos la obligación de servir a Dios. Y muchas veces en la necesidad que existe dentro de las iglesias, porque las iglesias tienen necesidades, los templos tienen necesidades, los ministerios tienen necesidades, y necesitamos gente que nos ayude a evangelizar, a enseñar, a atender a los niños, a preparar alimentos, a limpiar la iglesia, a evangelizar, a discipular, en fin, todo lo que se necesita dentro de la iglesia.
no podemos hacerlo solos. No podemos, no estamos en la capacidad de hacer todo nosotros. El mismo Señor Jesús les dice a los discípulos, oren al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La verdad, y dice el Señor Jesús, la verdad a la mies es mucha y está lista, pero lo que no hay son obreros. Y eso creo que sucede en muchas de las iglesias hasta que llega el punto en que esa necesidad de obreros queda cubierta. Pero cuando un ministerio empieza, cuando un ministerio está creciendo, está avanzando, tiene una visión, extiende sus brazos para tratar de ayudar a sus comunidades, de expandir el evangelio, necesita obreros, necesitamos gente que ayude, que colabore. Pero sucede que no todos tenemos la disposición de colaborar, no tenemos toda la disposición de servir. Entonces, en algunos ministerios, en algunas congregaciones, algunos pastores, no quiero decir todos, pero muchos pastores, algunos de ellos tratan de eh, pedir a la iglesia que sirva. Y usamos este texto de Juan capítulo 24, usamos este texto para decirle a la gente, yo en mi casa serviremos a Jehová, allá ustedes. Y hacemos el desafío que hizo Josué. Josué es el sucesor de Moisés. Me encanta cómo empieza el libro de Josué en el capítulo 1. Cuando tengas oportunidad de leerlo, lee acerca de quién es Josué y la presentación que hace la misma escritura acerca de quién es Josué. A mí me llena de satisfacción saber cuál es la intención de Dios acerca del ministerio de Josué. Es más, te lo voy a leer. Josué capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, con este versículo nada más, si tienes tu Biblia, es Josué capítulo 1, versículo 1. Dice este versículo, aconteció que después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, el título que tiene Moisés, el título que alcanzó Moisés en el servicio de Dios fue el de siervo. Es decir, Dios reconoce que la vida de Moisés fue un instrumento que fue útil a Dios, que a Dios sirvió con todo su corazón para cumplir su propósito. Si bien Moisés no entró a la tierra prometida por causa de un momento de enojo que tuvo Moisés y de desobediencia a Dios, y le costó caro a Moisés ese momento de ira porque ya no entró a la tierra prometida. Y sin embargo, aun cuando eso pasó en la vida de Moisés, Dios da este reconocimiento en este capítulo, en este primer versículo del siguiente libro después de que Moisés falleció. El último libro que nos habla Moisés o que se escribió en el tiempo de Moisés mientras vivía, y bueno, se termina después de que él falleció, pero el libro de Deuteronomio es Moisés recordándole al pueblo acerca de todas las instrucciones, de todos los acontecimientos, de todo lo que sucedió en el tiempo que la nación de Israel fue liberada y fue en este transcurso de 40 años hacia la tierra prometida. Y termina el libro de Deuteronomio con la muerte de Moisés y empieza el siguiente libro a contarnos la historia, la continuación de la historia, y Dios se toma eh, el tiempo para contarnos a nosotros que el que cerró el ciclo en el libro de Deuteronomio fue Moisés. Y su último momento, su último reconocimiento que Dios hace acerca de Moisés es el alto honor de llamarlo siervo. Alguien que servía al propósito de Dios, alguien que estaba dispuesto para cumplir el propósito de Dios, a ese se le llamó siervo. Hoy se usa con mucha ligereza la palabra siervo, incluso como una forma de mostrar una humildad, una especie de humildad, de decir, no, es que yo no soy pastor, soy siervo, o usted es siervo, a mí no me molesta que me llamen siervo, porque bendito sea Dios, eso es lo que soy, sirvo al Señor. Pero hay quienes lo usan como una especie de, de burla o de humildad falsa, tratando de usar este título de siervo como si el servicio fuera un lugar de humildad absoluta delante de Dios, donde no nos exaltamos nosotros, sino que Dios nos exalta llamándonos siervos. Pero en realidad no es Dios el que nos llama siervos, somos nosotros llamándonos a nosotros mismos siervos.
No, Dios nos está llamando siervos. Hoy Dios no nos llama siervos, hoy nos llama amigos. Y Jesús lo dijo, ya no serán más mis siervos, ahora serán mis amigos. Entonces, esa manera de llamarnos siervos, porque es humilde, porque es una forma de humildad o de mostrar respeto hacia los demás, creo que caemos en el error de adjudicarnos un título que no hemos entendido. Porque Dios le llama siervo a Moisés, no como un título, no solamente como el título de honor, porque lo está llamando siervo Dios, sino también eh, porque Dios reconoce en Moisés un hombre que estuvo dispuesto hasta la muerte de servirle a Dios. Por eso Dios le llama siervo, no porque le esté dando un título o una jerarquía honorífica de humildad y mansedumbre perpetua, sí, sino que Dios llama a Moisés siervo porque ese hombre que estuvo dispuesto a servir durante 40 años de servicio a Dios de manera incondicional. Tuvo momentos de desesperación, tuvo momentos de angustia, tuvo momentos de miedo, tuvo momentos de enojo, de frustración, de fatiga, tuvo momentos desesperantes, pero tuvo momentos gloriosos, donde la gloria de Dios se manifestaba delante de Moisés, tuvo encuentros personales con Dios maravillosos, extraordinarios, podía hablar con Dios cuando lo necesitaba, podía usar el nombre de Dios para hacer milagros, señales y prodigios. Es decir, Moisés estuvo 40 años de manera incondicional al servicio de Dios, pero también durante esos 40 años Dios lo respaldó. Así es que este es un hombre que se ganó a título, se ganó a pulso el título de siervo. Y quiero empezar por eso porque ese es el reconocimiento que le hace post-mortem Dios a Moisés. Dios es el que le dice a Josué, Moisés, siervo de Jehová. Es Dios el que lo nombra siervo, no es el pueblo, es Dios. Y este título, este título lo usa Dios porque lo va a usar como referente a Josué, porque ahora es Josué el que se queda a cargo. Y entonces, miren, le dice y llamó, capítulo 1 dice, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, y esta es la comparación que quería que hiciéramos. Primero Dios llama a través de esta escritura, llama a Moisés siervo, pero a Josué también le dice siervo. Por eso hay una diferencia entre que Dios te llame siervo y que la gente te conozca como el siervo de alguien. Y aquí Dios le está nombrando a Josué que es siervo también, pero a Josué le está diciendo, tú también eres siervo, pero tú no eres mi siervo, tú eras siervo de Moisés. Y esto es importante porque ahora Moisés ya no está. Y Josué había sido un buen siervo, había sido un instrumento que Dios había usado en el cual Moisés se podía apoyar. Moisés podía depender y confiar y asegurarse, encargarle una tarea a Josué y Josué la cumpliría. Pero ahora Moisés ya no está y lo que Dios quiere es que Josué entienda que él ya no es el siervo de Moisés, sino que ahora es el siervo de Jehová, que ese lugar que Moisés ocupó y del cual funcionó y sirvió durante 40 años, ahora a Josué le toca ocupar ese lugar. Y es esa disposición incondicional para servirle a Dios de la misma manera que Moisés lo hizo. Y entonces, por eso Dios no le dice a Josué, Moisés, siervo de Jehová, y Josué, siervo de Jehová. No, Dios le hace saber a Moisés, perdón, le hace saber a Josué que él es siervo de Moisés, pero que Dios le está dando la oportunidad a él de volverse ahora él el servidor de Jehová. Y es importante esto porque a veces nosotros tenemos miedo a servirle a Dios porque creemos que servir a Dios es una obligación. Es decir, ya te convertiste en cristiano, ahora tienes que servir. Tienes que asistir a la iglesia, no tienes que faltar, involúcrate en algún ministerio, participa en algo, haz algo para Dios, porque si no te vas a morir sin servir. Y hay una frase que yo repetí muchos años, es una frase que nos enseñaron y que todavía se usa en las iglesias, que el que no sirve, el que no vive para servir, no sirve para vivir.
Esa frase suena bien filosófica y bien profunda, pero esa frase siembra una semilla en el corazón de la gente acerca de que están obligados a servir. Y que una persona que no sirve, sobre todo que no sirve en la iglesia o que no sirve en el ministerio, es una persona que no sirve. Y todavía peor, decimos que no sirve para vivir. O sea, si no vives para servir, no sirves para vivir. Imagínate el peso y el cargo que dejamos sobre los hombros de aquellos que no sirven. Y por eso mucha gente se aparta, se aleja de la iglesia, no quiere participar, no quiere formar parte activa de la congregación porque se siente obligado a servir. Pero aquí en este pasaje donde Josué, quien se convierte posteriormente, y ahorita lo vamos a ver, quien se convierte posteriormente en un siervo de la estatura de Moisés, y no estoy comparando espiritualmente, ni jerárquicamente, ni ministerialmente a Josué y a Moisés, sino que estoy comparando en el rango que Dios le dio a Moisés de ser siervo, como para poner ahora a Josué en esa misma posición de siervo. Para Dios no hay diferencia entre el servicio de Josué y el servicio de Moisés. Por supuesto que Moisés se ganó su corona y Josué se ganó su corona. Y no estoy comparando los ministerios ni pensando quién fue el más grande y quién fue el mejor de ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que esa posición de siervo que Moisés alcanzó porque le sirvió al Señor es la misma posición que alcanzó Josué al servirle al Señor. Y de repente, y lo que tienes que notar es que Dios le dice a Josué, en el capítulo 1, Dios le dice a Josué, Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés. Lo primero que Dios le hace saber a Josué es que él es hijo de Nun, es decir, su padre, la identidad de saber de dónde viene Josué, le da la tranquilidad a Josué de poder emprender un servicio, de poder emprender un llamado, sabiendo de dónde viene. Muchos cristianos empiezan a servir a Dios y por eso se cansan a mitad del camino, empiezan a servir al Señor o quieren servir al Señor sin siquiera tener una identidad de saber quiénes son en Dios, cuál es su llamado, cuál es su propósito. Y sí, quieren servir, yo lo he dicho también en otras ocasiones, sirve en algo, en lo que sea, pero sirve porque en lo que descubres tu propósito, ya estás sirviendo y vas madurando tu carácter. Sí, creo que sí se puede hacer eso, pero no es para toda la vida, es para el principio, para que en lo que encuentras, en lo que tu comunión y en tu búsqueda de Dios puedes encontrar cuál es tu llamado y cuál es tu propósito. Pero muchas veces quisiéramos que todos los cristianos o que todos los que se convierten a Cristo sirvieran dentro de la iglesia. Y ponemos una carga en el corazón de los hermanos, en el corazón de los congregantes, ponemos una carga acerca de su servicio, diciéndole que ese servicio que hacen es lo que les va a dar la salvación, es lo que les va a dar ese crecimiento espiritual, es lo que les va a dar esa cercanía al Señor. Y nos equivocamos en eso porque tanto la salvación como la cercanía, como ese crecimiento espiritual, no viene por nuestro servicio, viene por nuestra relación con Dios. Sin embargo, el servicio es importante y ahorita quiero enseñárselos, pero el servicio es importante porque nos ayuda a desarrollar nuestras capacidades, nuestros talentos, nuestros dones que Dios nos ha otorgado y que nos los ha dado para la edificación del cuerpo de Cristo. Los dones, el llamado, el propósito, los talentos que Dios ha puesto en tu vida son para edificar a los santos, son para edificar al cuerpo de Cristo y para que el cuerpo de Cristo crezca junto contigo y seamos un instrumento de parte de Dios. Es lamentable ver cómo los cristianos guardan sus talentos, guardan sus dones, guardan sus habilidades y se los esconden porque tienen miedo a servir, porque creen que si sirven se van a comprometer a algo de lo que después no van a poder cumplir. Yo sí creo que un cristiano debe de servir, pero no por obligación. No debe de servir porque está obligado a servir, sino debe de servir porque tiene el deseo de servir. Si tú continúas leyendo el capítulo 1, te vas a dar cuenta que Josué tiene sus dudas acerca del servicio que ahora le va a dar a Dios. Es muy bueno servir a Dios cuando le sirves a Moisés, pero ahora ya no está Moisés, ahora tienes que servirle directamente a Dios y hacerte responsable del tamaño de responsabilidades que traía Moisés encima. Ahora él es el que va a cargar con todas esas responsabilidades. Y si tú lees el capítulo 1, Josué le pone
muchos pretextos a Dios acerca de sus capacidades, de sus talentos, de lo que sí puede, de lo que no puede hacer, y le pone condiciones a Dios. Y en todo tiempo Dios le dice, ok, está bien, pero tienes que esforzarte, ok, yo voy a respaldarte como respaldé a Moisés, pero tienes que esforzarte, ok, yo voy a estar contigo, pero tienes que guardar mi palabra y no te apartes ni a derecha ni a izquierda, y tienes que hacer lo que yo te diga y no tengas miedo, sé valiente, esfuérzate. O sea, si tú ves el llamado de Dios, cuando Josué trató de ponerle condiciones a Dios, Dios le quitó las condiciones y lo que Dios le puso a Josué fueron requisitos para su servicio. Que se esforzara, que fuera valiente, que no, que meditara en la palabra de Dios, que hiciera, si tú lees en la carta de Pablo a Timoteo, te vas a dar cuenta que Pablo le explica a Timoteo qué tipo de características deberían de tener los obispos o pastores, aquellos que quieren servirle a Dios, que es algo bueno, dice Pablo, aquel que anhela obispado, buena cosa desea. Servir a Dios es un privilegio y es una gran oportunidad de crecimiento, pero hay requisitos. Ahora, no estoy diciendo que en tu iglesia debe de haber requisitos para tu servicio, ni tampoco te estoy diciendo que si no cubres estos requisitos no le puedes servir a Dios. No, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que el servir a Dios no es una obligación, sino que es una oportunidad para desarrollar y mejorar nuestro carácter. Es una oportunidad para conocer más acerca de la voluntad de Dios, del propósito de Dios en nuestras vidas y desarrollar los talentos, las habilidades, los dones, las capacidades que Dios nos ha dado para edificar a otros. Y edificar a otros te hace responsable de tu propia edificación. Y tener miedo a servirle a Dios, tener miedo a involucrarte en la iglesia, tener miedo a acercarte a una iglesia para involucrarte y participar, es una forma de huir a nuestro propio crecimiento. Sin embargo, no significa que todos aquellos que sirven y que tienen ya un servicio al Señor en la alabanza, en la limpieza, en el evangelismo, en el diaconado, no sé cuántas formas de servir ahí en tu iglesia, o de qué manera puedas servir en tu iglesia, pero no porque ya tengas un cargo ministerial significa que vas a crecer automáticamente, no. Josué, Dios le pide a Josué que se esfuerce para alcanzar ese mismo crecimiento que necesitaba para estar al frente de toda la nación de Israel. Y pasaron los años y vinieron las guerras y tuvieron los enfrentamientos y vinieron los milagros y las señales y Dios demostraba que estaba con Josué. Pero llegó el momento en que la gente empezó a tomar con ligereza el propósito de haber salido de Egipto. Ya estaban en la tierra prometida, ya estaban en la tierra que fluye leche y miel, ya las cosas estaban marchando bien, y de repente la gente empezó a olvidarse de su razón y de su propósito. Empezaron sirviendo a Dios, pero como ya estaban bien, como ya estaban cómodos en la tierra prometida, de repente les empezó a llamar la atención lo que hacían otros pueblos, lo que hacían otras naciones al adorar a dioses que no eran Jehová. Y empezaron a adorar a estos dioses y ellos les gustaba la idea de adorar a otros dioses. Y entonces el pueblo que por un momento sirvió a Dios y tuvo un corazón para Dios y una gratitud hacia Dios, ahora ese pueblo estaba volviendo su corazón a otros dioses. Y Josué se da cuenta de eso. Él platica con Dios, él ora a Dios, Dios lo confronta, Dios se da cuenta de lo que está pasando en el pueblo, habla con Josué, Josué se da cuenta y empieza a confrontar al pueblo. Y es ahí donde llegamos al versículo que mucha gente cita. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Que no es solamente esa parte del versículo. Así es que vamos a leer todo el texto ahí en Josué capítulo 24. Si tienes tu Biblia, busca en Josué capítulo 24. Dice el versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová. Es Josué el que está hablando, está dando un discurso frente al pueblo. Eh, ya está viejito Josué, ya está en los últimos días, sus últimos meses, y él sabe que tiene una carga en su corazón. Aquellos que salieron de Egipto y que salieron con un propósito que era adorar a Dios, ahora sus corazones se estaban desviando por la comodidad, porque ya no tenían enemigos, porque los otros pueblos hacían fiestas más grandísimas y tenían los ídolos ahí tamaño gigante, y ellos veían todo eso y anhelaban en su corazón, siempre, siempre el pasto de enfrente parece ser más verde y estar más bonito.
Y ellos anhelaban el pasto de enfrente, anhelaban los dioses de enfrente, anhelaban las cosas que estaban enfrente. Y Josué se da cuenta de eso. Y él no quiere irse de este mundo sin dejar en claro cuál fue la razón, o recordarles al pueblo cuál fue la razón de haber salido de Egipto. Y entonces Josué habla con el pueblo y en el capítulo 24, versículo 14 dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y en verdad. Si te gusta subrayar tu Biblia, subraya eso. Servidle con integridad y en verdad. Y les dice Josué, y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa, dice Josué, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Entonces el pueblo respondió y dijo, nunca tal acontezca que dejemos a Jehová para servir a otros dioses. Y dicen por ahí que cae más rápido un hablador que un cojo. Pero esa es la razón por cual Josué dice, yo y mi casa serviremos a Jehová, porque el pueblo de Israel ya no estaba convencido de servir a Dios con integridad y en verdad, que es lo que les dice Josué, sirvan a Dios con integridad y en verdad. Es decir, tratar de simular que servimos a Dios, tratar de aparentar que servimos a Dios porque vamos el domingo a la iglesia, porque medio que limpias la iglesia, medio que sirves un poquito, medio que le ayudas a tu pastor a conectar algunos cables, o subes a la alabanza y tocas y cantas, o te toca la oración un día de la semana y ese día no tienes ganas de orar, pero vas porque tienes que servir. Ya no hacemos un servicio a Dios con integridad y en verdad, sino que estamos haciendo lo que hacemos porque tenemos la obligación de hacerlo. Hace unas semanas atrás mi esposa y yo platicábamos algo que estamos convencidos desde hace mucho tiempo, que cuando el servicio a Dios te empieza a cansar, cuando tú haces algo para Dios y te cansa, ya te olvidaste el por qué lo estás haciendo. Ya olvidaste la razón del por qué tienes que hacer lo que haces y por qué tienes que cumplir con lo que tienes que hacer, o por qué tienes que darle a Dios lo mejor de ti y lo mejor de tu vida y lo mejor de lo que tienes, porque tienes que dárselo. Cuando ya te pesa, cuando ya es pesado, es porque ya te olvidaste, ya te desenfocaste, ya tus afanes y tu corazón está en otro lado. Creo que eso es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. No necesariamente que estaban adorando o que tenían altares o templos a otros dioses, sino que sus corazones ya no estaban en un servicio a Dios en verdad y en integridad, sino que ya sus corazones se sentían obligados de hacer lo que hacían, de celebrar las fiestas anuales, de traer los diezmos, de traer las ofrendas, de presentarle a Dios, de mantenerse en integridad, y no podían participar con lo que otros pueblos hacían, porque Dios era celoso de ellos y Dios no quería que lo hicieran, porque había un principio que tenía que cumplirse y era demostrarle al mundo que Dios es auténtico, es genuino, es amoroso, y era el pueblo de Israel quienes iban a dar testimonio de ese amor y de esa grandeza de nuestro Dios. Así es que tenían que tener ciertas características. El pueblo de Israel tenía que conducirse de cierta manera para que los pueblos se dieran cuenta que era mejor estar con Jehová Dios, que sin él. Sin embargo, el pueblo de Israel parecía que había entendido todo lo contrario, sino que era mejor estar con los otros pueblos que con Dios. Y esa falta de integridad es lo que Josué les dice al pueblo. Ya no se engañen, dice, ya no se engañen ustedes mismos. Si van a servir a otros dioses, háganlo. Aténganse a las consecuencias porque lo están haciendo mal, pero si van a servir a Dios, háganlo con integridad y en verdad. Háganlo de corazón. Háganlo pensando en que lo que están haciendo tiene una razón y un propósito. No es una obligación servir a Dios. Si fuera una obligación, Josué les diría, ya, déjense de tonterías y sirvan a Dios. No, él les da las dos opciones. Elige la derecha, elige la izquierda. Elige el camino del bien o el camino del mal. Es tu decisión, tú eliges. Aquí Josué otra vez les vuelve a decir al pueblo, elijan. ¿Quieren servir a Dios o no quieren servir a Dios? Pero no se estén engañando ustedes mismos, diciendo que sirven y no sirven con integridad y en verdad. Así es que
Josué les dice, decidan qué van a hacer hoy, decidan cómo van a vivir, pero decídanlo ya. Y les dice Josué, yo no puedo decir por ustedes, estoy parafraseando el texto, por supuesto. Le dice Josué, yo no voy a decidir por ustedes, yo no soy el líder que decide por ustedes, ustedes van a tener que decidir de manera personal. Pero en lo que a mí respecta, sobre lo que sí tengo autoridad es sobre mi familia. Y mi familia y yo vamos a servir a Jehová. Ahora, ¿cómo le iba a servir la familia de Josué? En esa integridad y en esa verdad. El problema es que muchas veces creemos que el servicio a Dios solamente y exclusivamente es dentro de la iglesia. Creemos que sola y exclusivamente podemos servir a Dios dentro de la iglesia y nos sentimos culpables cuando no vamos al templo y nos sentimos porque no formamos parte de la alabanza y nos sentimos porque no somos de los diáconos ungidos, superpoderosos que están a la puerta recibiendo a los hermanos o que están ahí en las oraciones o que dirigen el servicio y sentimos que si no estamos sirviendo ahí, no estamos sirviendo. Ojo, porque el pueblo de Israel, no todo el pueblo participaba del servicio en el templo. Solamente participaba una tribu, y esa tribu era la responsable de todo lo que implicaba el servicio en el templo o en el tabernáculo. Eran los únicos responsables. El resto del pueblo se dedicaba a trabajar la tierra, a cuidar su ganado, a hacer telas, a construir casas, a hacer lo que tenía que hacer. Y entonces, ¿por qué Josué les dice, sirvan a Dios? Ok, que ahora todos iban a meter al templo a servir. No, cada quien en su actividad, en lo que hacía, en su trabajo. El que construía casas tenía que hacerlo bien. El que hilaba telas o fabricaba telas tenía que hacerlo bien. El que pintaba lo hiciera bien. El que trabajaba a los metales o cuidaba ganado tenían que hacerlo bien. Servir a Dios es la disposición del corazón de saber que eres un instrumento, que tienes un propósito en tu vida para glorificar el nombre de Dios. Vuelvo a lo que leímos en el versículo 1 del capítulo 1. Siervo de Jehová, Moisés, siervo de Jehová. ¿Por qué Moisés alcanza este título? ¿Porque él era sacerdote? No, Moisés no era sacerdote en el templo. El que era sacerdote, el primer y sumo sacerdote fue Aarón, su hermano. Él no era sacerdote en el templo. Él ni siquiera formaba parte del servicio litúrgico o religioso del templo. Sin embargo, dice que Moisés era el siervo de Jehová. Ahora, qué maravilloso es aquellos que tenemos el privilegio de servir en el templo, o sea, que el pastor, el líder, la alabanza, el diácono, el que limpia, el que barre, el que evangeliza, oh, qué padre, eso es maravilloso, tienes un gran privilegio, servir a Dios. Pero, ¿qué hay de los que no sirven en el templo? ¿Significa que no sirven a Dios? Moisés no era parte del servicio litúrgico, ni del servicio religioso, ni del sacerdocio en el templo, y sin embargo fue llamado siervo de Jehová porque lo que hacía, la encomienda que Dios le dio, el propósito que Dios le asignó a la vida de Moisés, Moisés lo cumplió. Así es que tienes que saber que en lo que estás haciendo ahora, en el trabajo en el que estás ahora, en la actividad en la que estás ahora, si eres profesor, hazlo bien, si eres médico, hazlo bien, si eres alumno, hazlo bien, si eres ama de casa, hazlo bien. Lo que sea que estés haciendo ahora, tienes que hacerlo bien. Y conviértete en un siervo de Dios, conviértete en un siervo de Jehová, porque lo haces con integridad y lo haces en verdad. Y lo que haces no lo estás haciendo solamente por esperar tu paga en la quincena, ni lo estás haciendo solamente para cubrir o tapar el hoyo, o eres un buen estudiante para que tus papás no te molesten, o eres un buen maestro porque la paga es buena, en fin, no solamente lo hagas por eso. Ahora, si tu trabajo es bueno y mereces una buena paga, excelente, qué bueno, maravilloso, felicidades. Pero no solamente lo hagas por eso, haz lo que haces porque servimos a Dios y lo hacemos de manera cotidiana, todos los días, en lo que haces, en lo que hablas, en los pequeños detalles que no te das cuenta, pero que sabes que lo tienes que hacer y que tienes que cumplir con ese llamado que Dios te ha dado para responder como testigo fiel de que eres un siervo de Dios y no porque te la pasas metido en el templo diciendo que sirves a Dios o que estás cumpliendo con tu servicio a Dios porque te la pasas metido en el templo, aunque seas un perezoso trabajador o un perezoso empleado o un holgazán estudiante y te la pasas en el templo cumpliendo en la alabanza o en la danza o en el diaconado o en el liderazgo, pero no cumples con el resto. Cuando Dios llama a Moisés siervo de Jehová, es porque Moisés hizo lo que tenía que hacer. El servicio
que le había sido encomendado, el propósito que le había sido designado, Moisés lo cumplió. Moisés hizo lo que tenía que hacer. ¿Se equivocó? Sí, muchas veces. ¿Cometió errores? Sí, muchas veces. ¿Hizo cosas indebidas? Sí. Empezó viejo. Para empezar, Moisés empezó a servirle al Señor a los 80 años. Es decir, ya viejo empezó a cumplir su propósito de vida. Y a veces nosotros nos desesperamos porque, y es que yo para qué estoy aquí, pastor, y cuál es mi propósito, y para qué Dios me llamó, y qué es lo que Dios quiere de mí. Bueno, haz lo que ahora estás haciendo y hazlo bien. Si en el proceso, si en el camino, el llamado de Dios te llama a las naciones, te mande para enviarte a algún lugar de Oriente o a la sierra de algún estado o, en fin, te manda a algún lado a predicar, eso será otro asunto. Ese es un llamado específico a un ministerio específico. Pero por lo pronto lo que tienes que saber es que fuimos llamados a servir a Dios en lo que hacemos, en lo que estás haciendo ahora, como trabajador, como esposa, como estudiante, como padre, como empleado, como empresario, como gobernador, como político, lo que sea que te esté llamando a hacer Dios, tienes que hacerlo correctamente. Y ese es nuestro servicio a Dios. Y ese es el llamado que tenemos de parte de Dios. No es que estemos obligados a estar metidos en el templo. Mucha gente se decepciona cuando yo he visto que gente va de una iglesia a otra y en la iglesia A, ahí le vamos a poner iglesia A, ahí servía y era diácono y era el que servía las mesas y era el que le cargaba el portafolio al pastor y era el que hacía esto y tenía un grupo de mucha gente y por cuestiones de la vida, del propósito de Dios o de las necesidades personales, eh, deja la iglesia A y se cambia a la iglesia B. Y en la iglesia B, pues no son las mismas dinámicas, no es la misma organización, no es la misma forma de funcionar, tienen otro sistema, otra forma de organizarse, otra forma de administrar el ministerio. Y entonces llegan de A a B y en B se sienten incómodos. Es que yo allá era el superdiácono 20,000 y cargaba el portafolio del pastor y hacía esto y hacía el otro. Y ya se sienten incómodos porque acá pues no pueden hacer nada. O sea, no hay nada que hacer y no hay es un ministerio distinto, es una organización diferente y sienten la frustración porque ya no tienen el cargo de siervos que tenían en la iglesia A. Eso es ese es un grave error creer que estar sirviendo dentro de la iglesia te hace un siervo de Jehová. No, tú eres siervo de Jehová, tú eres siervo de Dios por tu vida misma, por tu propósito, por tu asignación de vida y por lo que Dios quiere que tú hagas. Si tú haces lo que Dios te está llamando a hacer las actividades que Dios te está mandando a hacer, estás siendo un siervo de Dios. Te acordarás del pasaje donde llegan aquellos diciéndole a Dios, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, sanamos enfermos, visitamos esto, hicimos lo otro, aquello y Alá, y jajaja, jijiji, y dice, Señor, somos tus siervos. Y el Señor les dice, apartados de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Y yo lo he explicado muchas veces, aquellos que son llamados hacedores de maldad, no es porque lo que hicieron fuera malo, sino porque no hicieron lo que Dios les mandó que hicieran. Entonces nosotros tenemos que entender que un siervo de Dios no es aquel que está sirviendo en el templo. Para empezar, nosotros hoy en día no tenemos un sacerdocio como en el tiempo de Aarón, en el tiempo de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Nuestro sacerdocio no es de ese tipo. Nuestro sacerdocio es conforme el sacerdocio que Jesús ejerció y que Jesús nos demostró que nosotros deberíamos de hacer. ¿Y cuál es este ejercicio o cuál es esta forma en la que Dios nos llamó a servir? Y si tú revisaras eh, el texto bíblico, perdón, si tú revisaras el texto bíblico, te darías cuenta que el Señor Jesús ejerció un tipo de ministerio y ejerció un tipo de llamado y les enseñó a sus discípulos cómo deberían ellos de servirle a Él, de servirle a Jesús, de servirle a Dios. Así es que te invito a que leas en Juan capítulo 13. Si tienes tu Biblia, Juan capítulo 13. Saludos, aprovecho para saludar a quienes pasaron ya por aquí. Ya hemos saludado a Irma, a Astudillo, a Rodolfo Hernández, Ramírez, al lugar, a esta Vero Huerta, a Israel Ramírez. Isra, qué bueno que te conectaste por aquí. A Gaby Lima, profeta, Dios le bendiga, profeta.
a Laura, hasta allá, hasta el estado maravilloso de San Luis, este, a Cristina García Cristi, qué bueno que nos están oyendo, saludo a la familia, Charlie, Carlos, un abrazo hermano Carlos, Dios te bendiga, Irma Castañeda, Sonia Bautista, bueno, si alguien no mencionó, ya saben, no alcanzo a verlos a todos, pero si alguien no mencionó y está por aquí todavía, les envío un fuerte abrazo, gracias por escucharnos, compartan el video por ahí, a lo mejor alguien le bendiga y le edifique este mensaje. Ok, Juan capítulo 13 les dije. Antes de la fiesta, dice el texto, versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Y dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de sus discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Hago una pausa aquí nada más. ¿Se acuerda lo que le dije acerca de cuando Dios llama a Josué y le dice, Moisés, siervo de Jehová, y le dijo a Josué, le habló a Josué, hijo de Nun, siervo de Moisés? ¿Se acuerda que le mencioné que lo primero que Dios dice es, Josué, hijo de Nun? Dios menciona a Josué, quien es su padre, y no por otra razón, sino por la que mencionaba, era que Josué recordara cuál era su identidad. Me gusta que Jesús ah, sabe cuál es su identidad. Él sabe que es hijo de Dios, que viene de Dios y que va a volver a Dios. Así es que él sabe quién es. Él no se siente menos por tener que servir a sus discípulos y mucho menos lavarle los pies. Era una de las actividades más deshonrosas que podía hacer un judío. Normalmente lo hacían los esclavos. Pero Jesús, él no se siente mal por servir a otro. Hoy no sabe la cantidad de problemas que está causando el que, ¿cómo le voy a servir a él? ¿O por qué yo le tengo que servir a él? ¿O por qué yo le tengo que servir a ella? ¿O por qué yo tengo que hacer eso? ¿Por qué yo? El problema no es por qué tú, sino por qué no lo haces. Y no lo hacemos porque no tenemos identidad, porque no sabemos quiénes somos. Creemos que si lo hacemos nos va a hacer sentir menos, o nos vamos a hacer menos, o los demás se van a enseñorear de nosotros. Aquí el Señor Jesús, no tenía ningún problema en lavarle los pies a los discípulos porque él no iba a perder ni un centímetro, ni un céntimo, ni un milímetro iba a perder de su identidad, de saber que él era hijo de Dios, que iba a morir en una cruz, pero que iba a volver al Padre como el glorioso Señor a quien le fue dado un nombre que es sobre todo nombre que se nombra. Así es que el servirle a sus discípulos, lavándole los pies, no lo hacía menos. Dios le dice a Josué, Josué hijo de Nun, para que Josué no perdiera su identidad. No le está diciendo ahora vas a ser el siervo del Altísimo y te olvides de dónde vienes. No, no, no. Eso era lo que Dios a menos le preocupaba, era darle a Josué el título de siervo de Jehová. Dios no tenía ningún problema en llamar a Josué siervo de Jehová. El asunto es que Josué no se perdiera en ese llamado de servir a todo el pueblo, de servir a todo el pueblo en ese propósito que Dios le estaba dando de ser ahora el líder sucesor de Moisés. Y no es que Josué tuviera que llenar los zapatos de Moisés y ponerse a la altura de Moisés y compararse con Moisés. No, de ninguna manera. Josué no tenía que hacer eso. Josué lo único que tenía que hacer era servir al propósito que Dios le estaba dando a su vida. Servir en el llamado que Dios le estaba dando a su vida. Eso era lo que Josué tenía que hacer. Nosotros nos preocupa tanto, es que si me ponen a barrer y si me ponen a decir, no es que yo antes era el superdiácono, no es que yo antes predicaba a las naciones. Sí, hermano, pero en el lugar en el que estás tienes un propósito. Hay una razón del por qué estás donde estás y hay una razón del por qué haces lo que haces. Y si tú te aíslas y te apartas
creyendo que no estás en la condición o en la posición de siervo, no estás cumpliendo tu propósito, no estás haciendo lo que Dios te llamó a hacer. Y ese es el problema. El problema es que creemos que vamos a perder la identidad, que se me va a ir la unción, o se me va a ir el llamado, o se me va a ir el rango si yo me pongo a servir a otros. De ninguna manera somos llamados a servir. Si tú eres madre de familia y te dedicas de los quehaceres de la casa y estás ocupada en los quehaceres de la casa, no te sientas mal de tener que servir a tus hijos o servir a tu esposo, o servir a tu suegra, a quien tengas que servir. No te sientas mal. Es lo que tienes que hacer ahora. Y alguien más lo hará por ti después. Y si no lo hicieran por ti después, no importa. Estás cumpliendo con lo que Dios te llamó y con lo que Dios te mandó a hacer. Pero tenemos conflicto de servir a otros porque no sea que termino yo siendo menos o que los demás se jacten sobre mí o se enseñoreen sobre mí porque el servir a otros me hace menos. No puedes ser indiferente a la necesidad de lo que está sucediendo en tu entorno. No puedes ser indiferente a las necesidades que hay en tu casa. No porque tu mamá tenga que, o ella es la ama de casa y se tenga que afletar a hacer el aseo de la casa, tú no puedes recoger tu ropa o lavarla o lavar tu traste que comiste. No te hace menos. No te hace menos, no te quita identidad, no te quita carácter, no te quita unción, no te quita profesionalismo. Tú eres un instrumento que Dios va a usar para bendecir a otros. Jesús sabía quién era Él, Jesús sabía cuál era su posición en el cielo y Jesús sabía cuál iba a ser su posición, la posición que iba a tener en el cielo después de la cruz. Así es que no le costaba nada, él no iba a perder nada al levantarse de la mesa. Estaban cenando, hermano, estaban cenando. Y él es el que se levanta y seguramente cuando él se levanta dice, ¿qué pasó? Maestro, ¿qué te falta? ¿Te traigo algo? ¿Te traigo vino? ¿Te traigo más carne? ¿Más pan? ¿Te hace falta algo? ¿Necesitas algo? Porque él era el maestro. Pero para sorpresa de todos, no se paró porque le faltara algo, sino porque él iba a dar algo. Y entonces cuando se para, se ciñe la toalla, toma un lebrillo con agua y le empieza a lavar a los pies a sus discípulos y enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Es lo que nos dice el versículo 5. Dice, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y pues no falta aquel, ¿no? Que dice, no, pues yo no, Señor. Entonces vino Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Es algo deshonroso, hermano. Y Pedro se da cuenta que el maestro, su líder, su señor, él mismo, está bajándose el rango hasta un rango de esclavo, un rango deshonroso, un rango de deshonor para Jesús. Y eso es lo que le dice Pedro, Señor, tú me lavas los pies. Ahora, pareciera algo heroico lo que está haciendo Pedro, pero si usted lee en Filipenses, dice en Filipenses capítulo 2 que Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de hombre, y se humilló a sí mismo más tomando forma de siervo, y todavía se humilló más yendo hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, Jesús no perdió identidad por servir a otros. No se sintió menos porque estaba sirviendo, porque era el más servicial de todos, ni se sintió menos porque ahora le tocaba lavar los platos a Jesús, en este caso tocó lavar los pies. Él no se sintió menos, él lo hizo. Conozco hombres, padres de familia, que no pueden lavar un traste porque sienten que se les caen los pantalones. Hermano, estás en una situación de servicio, tú tienes que servir. No es tu condición de hombre, no es tu condición de ingeniero, de profesionista, de super trabajador que gana los millones o empresario que gana los miles de miles, que te da una posición donde todos te tienen que servir. Eso es mentira. Hay una razón por la que existes y el llamado que Dios hizo a tu vida es de servir. Dios te llamó a servir a otros.
a dar tu vida, que tus dones, tus talentos, tus habilidades, tus capacidades, tu conocimiento esté al servicio de otros y que puedas ayudar a otros a ser servidores de otros también. Otro mundo tendríamos si tuviéramos tantito el pensamiento que Jesús tuvo y que les transmitió a sus discípulos en esa noche. Mientras Pedro dice, Señor, tú me lavas los pies. Versículo 7, estoy en Juan capítulo 13, versículo dice 7, respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, fíjese lo que le dice Jesús, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. No te das cuenta por qué lo estoy haciendo, pero cuando te tengas la luz y el entendimiento, para darte cuenta de lo que implica servir, porque ahorita estás en el punto donde eres servido, pero después vas a estar en el punto donde tienes que servir. Ahorita yo te estoy sirviendo a ti, lavándote tus pies, pero después tú tienes que estar del otro lado y servir a otros. Y entonces cuando estés en esa posición de servir a otros y lo hagas como lo leíamos antes, que sirvamos con integridad y en verdad. Cuando Josué le reclama a la nación de Israel, ustedes ya no están sirviendo con integridad y en verdad. Cuando nosotros servimos con esa integridad y lo hacemos en verdad, tenemos un corazón para servir, cuando lo hacemos así, entendemos por qué tenemos que hacerlo. Cuando lo haces por obligación, cuando sirves a otros por obligación, no entiendes por qué lo tienes que hacer. Se te vuelve pesado, se vuelve cansado, te hartas, te fastidias, te cansa tu trabajo, te cansan tus labores en el hogar, te cansan las cosas que haces, te fastidias, te hartas y dices, pero ¿por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué me tocó esto? ¿Por qué no soy hijo de Carlos Slim para no tener que trabajar y tener puros sirvientes? Y creemos, pensamos que la posición o la posición que anhelamos es la de que todos nos sirvan. Pero el ejemplo que nos da Jesús no es que todos nos sirvan, sino que nosotros sirvamos a otros. Y cuando nosotros servimos a otro, entonces entendemos por qué tenemos que servir. ¿Por qué tienes que dar pan al hambriento? ¿Por qué tienes que darle un cobijo al desamparado? ¿Por qué le tienes que ayudar al necesitado? ¿Por qué tienes que invertir tiempo en aquel que necesita ser escuchado? Tienes que servir. Si no lo entendemos, si no hemos entendido por qué tenemos que servir, nos está pasando lo que a Pedro. Señor, ¿tú me sirves? ¿Tú me sirves a mí? Ok, aquí humildemente dejaré que me sirvas. Soy humilde, Señor, sírveme lo que quieras, pero sírveme tú a mí, no me toque a mí servir. Y mucha gente no quiere servir porque le ha costado trabajo o cree o piensa que su posición o el rango que ha alcanzado en el momento que sirva lo va a perder. Y no es así, hermano. No es así, hermana. Cuando tú sirves a Dios, no pierdes tu rango, porque antes que servir a otros, lo que Dios te recuerda es que eres hijo y que como hijo no pierdes tu identidad. No debes de perder tu identidad de quién tú eres. Tú eres hijo de Dios, tú eres hija de Dios y no puedes perder tu identidad para que cuando sirvas no te sientas menos, no te sientas mal. No te sientas mal porque te tocó trabajar, no te sientas mal porque serviste la mesa, no te sientas mal porque tú lavaste los trastes, no te sientas mal porque tu turno es de noche y tienes que estar desvelándote y dices, pero ¿por qué yo? No te sientas mal si eres profesionista, si te tocó estudiar 10 años de carrera para lograr tu título de médico y no te sientas mal por eso. ¿Pero por qué tanto? Porque hay un propósito y nuestro propósito es poder ayudar a otros y servir. Ok, sigo leyendo. Dice, respondió Jesús y dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Ok. No se pone a servir él, solamente quiere que otro nos sirva. No quiere que Jesús le lave los pies, pero él no está dispuesto a lavar los pies. ¿Sabe? Lo peor que una persona hace que no sirve, cuando una persona no sirve a otros, lo peor es que no quiere que los demás sirvan a otros. Nos molesta a alguien que le da dinero a un niño de la calle. ¿Pero por qué le dan dinero al niño de la calle? Bueno, no es tu dinero. Si tú no quieres darle dinero al niño de la calle, no le des, no importa, es tu asunto. No te vamos a juzgar por eso. Pero ¿por qué te quejas de aquel que sí lo hace? He visto hoy mujeres que se quejan
de que otras mujeres le sirven a sus maridos. Pero ¿por qué te dejas, mujer, que ese hombre machista te... Pero si ella lo ama así y así quiere hacerlo, y ella quiere, en su corazón está servirle a su esposo. Eso es lo que ella quiso toda su vida y ahora lo está haciendo con mucho gusto. Y a lo mejor tú no sabes por qué ella lo hace. Ojalá no sea por violencia, pero si lo hace por amor, ¿por qué no nos gusta que otros más sirvan? Que otros más den su vida en servicio a otros. Dejemos que el mundo se sirva y podamos servir a otros y podamos dar nuestra vida en servicio a otros. Si tú no lo estás haciendo, pues no, si dicen por ahí en mi tierra, mucho ayuda el que no estorba. Si tú no vas a ayudar, no estorbes. Si tú no lo vas a resolver, no te entremetas. Si no vas a contribuir, no juzgues. Deja que el que va a servir lo haga. Pedro le dice al maestro, no, señor, no me sirva, no me lave los pies. Pero yo no le voy a lavar los pies a mis compañeros, a mis codiscípulos, a mis iguales. A lo mejor te los lavo a ti porque eres mi señor, pero a mis iguales, y miren lo que le dice el Señor Jesús. Ah, Jesús le dice, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza, por si acaso, ¿no? Eso luego se los platico luego, porque ya se me acabó el tiempo. Pero luego dice el Señor Jesús, versículo 10, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Esta es la parte medular de esta escena. No es que Judas lo iba a traicionar, bueno, sí, esa parte ya la sabemos, o que Pedro hizo un drama ahí de que no lo lavaran él, pero creo que esta parte es la medular de este texto. Jesús les dice a los discípulos, se vuelve a sentar a la mesa, regresa a la mesa, no se queda ahí como, ay, miren cómo le sirvo y se hace el mártir ahí de rodillas. No, no, vuelve a su lugar. Porque él no perdió su lugar, él no perdió su integridad, él no perdió su identidad. Él regresó a su lugar y le dice a sus discípulos, ¿sabéis lo que he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien, porque sí lo soy. ¿Ya se dio cuenta por qué servir a otros no te quita autoridad, no te hace menos? Jesús no se sintió menos por haberles servido a sus discípulos y por haberle lavado los pies. Él seguía teniendo claro cuál era su identidad. Él sabía con claridad quién era. No debes de sentirte mal por servir a otros. No debes de sentirte mal porque te tocó hacer la comida o porque te tocó tender la cama o porque te tocó barrer y trapear. No te sientas mal por ello. No te sientas mal si en tu trabajo es al que menos consideran, al que menos toman en cuenta, al que menos recompensas tienen. No te sientas mal. Hay un propósito, hay una razón en lo que estás haciendo. Tu servicio es fundamental para transformar tu entorno y la vida de aquellos que están alrededor de ti. No te hace menos, no te sientas menos por servir. Y Jesús les dice, ah, me llamáis Señor, Maestro y Señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, dice Jesús, pues si yo siendo el Señor y el Maestro, no quita los títulos, ¿eh? Yo soy el Señor y el Maestro. Me encanta que Jesús sabía quién era. Dice, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Ay, quisiera seguir hablando de esto, pero ya es hora de callarme la bocota. Ah, no sé si te cuesta trabajo servir. Servir no es una obligación. Servir no lo hacemos por obligación. No estás obligado a servir. Si tú no haces lo que deberías de hacer, alguien más lo hará, tenlo por seguro. Pero tú te vas a perder la oportunidad y la bendición de crecer, de fortalecer tu espíritu, de ayudar a otros, de sembrar una buena semilla en el corazón y en la vida de alguien más. Hacer lo que haces quejándote, lamentándote, sufriendo por lo que te tocó hacer, no es servicio, es obligación. Si tú vas y haces lo que haces por la paga, cumples con tu horario y con tu trabajo, por la paga que te dan en la quincena, eso no es servicio, eso es un trabajo. El servicio no es obligación ni es un trabajo. El servicio es hacer lo que haces porque sabes quién eres y porque tu vida tiene un propósito.
y porque lo que vas a hacer por otro sabes que dejará una buena semilla. Así como Jesús le dijo a sus discípulos, yo ya le lavé los pies, ahora ustedes háganlo con otros. Hay una película que me gusta mucho, que salió hace muchos años, no recuerdo en qué año salió, pero el actor es Kevin Spacey y la actriz es Helen Hunt y el niño que actúa ahí, no me acuerdo cómo se llama, la película se llama Cadena de Favores. Tiene mucho sentido para mí cuando hablamos de servir. Lo que haces, lo haces por alguien más, no porque te lo puede regresar, o porque te puede devolver el favor, o porque te va a devolver el servicio que le diste, sino simplemente porque al hacerlo por alguien más, esperas que eso que hiciste en él se reproduzca hacia enfrente. Es decir, que esa persona no te regrese el favor, sino que haga a otros el bien. Ese es el propósito de servir, esa es la razón de servir. Lo que haces, lo haces por amor, para que aquel amor que transmites en tu servicio se reproduzca en otros hacia adelante y ellos a su vez puedan servir de la misma manera. Servir a Dios no es una obligación. Servir en tu iglesia no es una obligación. Servir en tu familia, en tu trabajo, no es una obligación, es un propósito, hay una razón. Poder compartir, transmitir, sembrar una buena semilla de amor y de servicio en el corazón de alguien más, de manera que ese alguien lo pueda hacer con alguien más. Y cambiaríamos la historia, cambiaríamos nuestra sociedad y nuestro mundo. Bueno, gracias por su compañía, vamos a terminar ya es hora. Gracias, Claudia Ortiz. Claudia, amiga, un abrazo fuerte, Dios te bendiga. Alejandro García, pues a quien más esté por ahí, no, Cristi, no sé quién más ande por ahí, no los veo a todos, insisto, si no me dejan su mensaje, si no me dejan sus saludos, yo no los veo, pero gracias a todos, al menos dejen su like ahí y ya sé que a mí me aparezca quién dejó un like y entonces yo ya sé que ustedes anduvieron, pasaron por aquí. Gracias por quedarse hasta este momento, a Irma Astudillo, Alfonso Avendaño, Rodolfo Hernández, Vero Huerta, Israel Ramírez, Claudia Ortiz, Claudia, un abrazo fuerte y bendiciones, Gaby Lima, Laura, Laura Ortiz, Cristina García, Charlie, Charlie Dueñas, Irma Castañeda, Sonia Bautista, bueno, a quien haya pasado por aquí, a quien haya pasado por aquí, gracias, gracias por quedarse este video, gracias por compartirlo, por dejar su comentario. Gracias a todos, de verdad, para mí es un gusto poder servirles y aprovechar esta plataforma, este medio de comunicación. Gracias en verdad por su compañía. Me hace pensar que no es en vano mi servicio y no es porque lo haga por esperar algo a cambio, lo hago porque creo que debo de hacerlo, porque el Señor me mandó a hacerlo y aunque antes en algún tiempo he sentido el cansancio y la fatiga y el estrés y la angustia de servir y ya no quiero, Dios me da las fuerzas y me recuerda que hay una razón, que hay un propósito. Y no precisamente que Dios me llame siervo de Jehová, Axa Macedo, siervo de Jehová. eh, no es precisamente eso, sino saber que podemos hacer una diferencia, que podemos dejar una buena semilla en el corazón de la gente, aquellos que nos escuchan, aquellos que ven estos videos, que escuchan estos mensajes, dejar una buena semilla que pueda transformar su vida para transformar la vida de otros y eso es a su vez la vida de otros y eso es a su vez la vida de otros y se vuelve una cadena de servicio y de amor hacia los demás que podamos ver una diferencia. Les amamos en el Señor, les bendigo. Gracias. Si tienen alguna pregunta, ya saben, déjenlo. Aquí las anotamos. Si tienen algún comentario, gracias, los leemos. Gracias a todos por su compañía. Compartan el video, compártanlo para que lleguen a otros. Si tienen posibilidades de hacerlo, no necesitan publicarlo en su muro, pero sí a lo mejor mandarlo por un mensaje de WhatsApp, un mensaje de Messenger, en Twitter, a lo mejor para que alguien más vea y escuche este mensaje. Yo espero de corazón que el servir a Dios no se vuelva una obligación en tu corazón, sino se vuelva una pasión, un deseo, un hambre de poder hacer bien lo que haces y hacerlo para la gloria de Dios. Les envío un fuerte abrazo, les bendigo en el nombre del Señor y puedes servir desde tu trinchera, desde donde estás,
en el trabajo que haces, en tu casa, en tu familia, en tu escuela, en tu labor cotidiana, en tus horas de descanso. Puedes orar, pedir por otros, leerle la Biblia a alguien que no sabe leer, ayudar, llevarle alimento, cobijo a aquel que lo necesita, extender tu mano, abrir tus oídos para dedicarle tiempo a alguien y que pueda platicar contigo. Yo espero de corazón que te vuelvas una fuente de servicio a otros. Y recuerda también, puedes servir en tu iglesia, puedes servir en el templo. Acércate a tu pastor, dile, pastor, en qué le puedo ayudar? ¿Qué necesita la iglesia? ¿Qué necesita que haga? A lo mejor barrer, limpiar, pintar, lavar las ventanas, limpiar las sillas, traer un cable, hacer una conexión. A lo mejor eres alguien que sabe hacer algo. Ponlo en las manos del Señor, ponte al servicio de Dios y el Señor hará maravillas con tu vida. Les amamos en Dios, les bendecimos y gracias, gracias. Yo estaré leyendo sus comentarios. Gracias por su compañía, gracias por estar aquí. Les quiero y les amo en el Señor y bendigo mucho sus vidas. Nos vemos el próximo domingo a las 11 de la mañana. Por ahí pasaditos de las 11 nos entretenemos en en iniciar porque estamos orando o estamos adorando al Señor. Y entonces, como la música tiene derechos de autor, no la subimos, no transmitimos eso, pero estamos ya en la iglesia desde temprano y estamos, sí, hijo, gracias. Estamos ya en el templo, ya estamos en la iglesia, en el servicio y empezamos 11:30 la transmisión, pero ya estamos ahí. Así es que nos vemos el domingo y el próximo martes, si Dios nos da oportunidad, aquí estaremos. Quédate al pendiente, ya estamos en detalles para publicar el libro. Esperamos que nos puedas ayudar adquiriendo este libro. Está muy barato, muy económico, pero creo que será de bendición para tu vida si tú quieres darte cuenta que en tu casa puedes tener la iglesia, puedes tener una iglesia en tu casa y no es que vamos a abrir templos en todas las casas, no, existe el templo y existen las reuniones en casa. Así es que este libro te puede ayudar para hacer una iglesia en tu casa. Así es que espéralo pronto, ya está por salir y nos vemos. Ya me quiero callar para dejarlos ir a descansar y nos vemos el próximo martes, el domingo y el martes. Un abrazo, los quiero mucho, bendiciones y hasta la próxima.